Hablar del pastor Jesús Rivera es hablar de el señor gerente general de 104.1 Redentor, y él viene a traer una palabra. Dios le ha puesto una palabra en el corazón y él la va a compartir con todos nosotros. Usted manténgase ahí porque todavía esto no termina, porque él está con nosotros aquí para ciertamente compartir esta linda palabra en la mañana de hoy. El pastor Jesús Rivera, ahí está, listo para esta experiencia especial. Le damos la gloria a Dios y qué bueno que nos acompaña, querido hermano. Dios te bendiga, bienvenido. Amén. Gracias, Pastor Semidey. Un privilegio, como siempre, estar contigo en Terto Hablemos, y gracias al Señor por esta linda oportunidad que nos concede de participar de este gran proyecto de Terto Hablemos. Y como decía, si han estado diciendo los compañeros anteriores, pues cómo no, también nos unimos a esa exhortación a nuestra gente para que también apoyen, ¿verdad?, este proyecto, que es un proyecto de Dios y un proyecto que está bendiciendo mucha gente, ministros y hermanos laicos y a toda la comunidad cristiana. Así que adelante para apoyar lo que es el proyecto de Terto Hablemos, de manera que este proyecto pueda continuar al aire a través de las plataformas digitales, haciendo lo que está haciendo, al igual que Tertulia Pastoral, que es un proyecto que se transmite a través de 104.1 FM Redentor cada lunes a las 8 de la noche, y un proyecto que ha bendecido y está bendiciendo también a mucha gente a lo largo y lo ancho de la isla de Puerto Rico a través del 104.1 FM Redentor y igualmente en las plataformas digitales. Así que adelante con Tertulia y Terto Hablemos. Para la gloria del Señor, pastor, y gracias por las palabras que comparte con toda nuestra gente, para la gloria del Señor. Y ciertamente sé que viene, pastor, repleto de bendiciones, y viene con una palabra linda para compartir con nosotros, y nosotros estamos deseosos de escuchar la palabra que el Señor ha puesto en tu corazón. Adelante, pastor. Gracias, Pastor Semidey. Y cómo no, me parece que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, y la palabra en sí tiene el contenido que necesitamos para nuestra vida. Nosotros nos toca un poco hablarla, predicarla, enseñarla, interpretarla, para que podamos cumplir con el ministerio y el llamado que el Señor nos ha hecho. No obstante, estamos solamente hablando lo que ya el Señor ha dicho y ha dejado escrito para nosotros. Hay un tema, me parece que es un tema muy interesante dentro de lo que es la centralidad de la palabra de Dios, y es que Cristo es nuestra esperanza. Cristo Jesús es nuestra esperanza, y de eso quisiéramos hablar un poco en la mañana de hoy. Y esto vamos a utilizar como base bíblica para esta reflexión la expresión que hace el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo Timoteo, precisamente primera de Timoteo 1.1. Primera de Timoteo 1.1, el apóstol cuando abre esa epístola dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Quiero repetirlo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos uses para bendecir nuestras vidas y bendecir la vida de muchos hermanos y hermanas que nos han de estar sintonizando a través de estas plataformas digitales. Bendícenos, Señor. Estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un propósito en esta reflexión de esta mañana, y es que debemos comprender que la fe cristiana no se da en un vacío. La fe cristiana está fundamentada en una esperanza gloriosa de salvación y de vida eterna. A la presente generación, nuestra generación, al igual que en toda la historia de la iglesia, se nos han presentado tiempos difíciles, tiempos turbulentos, tiempos de crisis, de dolor, tiempos de pandemia. No obstante, tenemos la palabra más segura y más firme. Las promesas del Señor son fieles y son verdaderas, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Jesucristo, el Señor, es
nuestra bendita esperanza. Las epístolas de primera y segunda de Timoteo, al igual que la epístola de Tito, son conocidas por la mayoría de la comunidad cristiana como epístolas pastorales. Son 3 epístolas que el apóstol Pablo escribe desde la prisión en un segundo encarcelamiento, luego del que se registra en el capítulo 28 de Hechos. Y de hecho es desde este segundo encarcelamiento que el apóstol es ejecutado. Según el propio apóstol expresa en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 6, le dice a su hijo Timoteo, pues yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. El apóstol Pablo predicó el evangelio de esperanza y consolación a la iglesia hasta el momento de su muerte violenta. El sentido general de esta epístola es el de exhortar a sus principales compañeros de ministerio a trabajar en 2 iglesias locales, tanto en Cretas, donde se encontraba Tito, como en Éfeso, donde había dejado a Timoteo. Estos representantes apostólicos habían sido asignados por el propio apóstol Pablo para trabajar con unas circunstancias específicas que estaban afectando la vida, la fe y la esperanza de estas amadas congregaciones. Sin embargo, son unas cartas muy afables, de mucho contenido emocional y personal. El apóstol presenta preocupación por la vida, por la salud física y por la salud espiritual de sus amigos e hijos en la fe cristiana, tanto de Tito como de Timoteo. Les comunica una serie de consejos, de exhortaciones que les sirvan de brújula en la vida ministerial y en el servicio al Señor. Las epístolas pastorales son documentos que todo pastor, que todo líder cristiano, que todo creyente debemos leer y de alguna manera reidentificarnos con ella, al igual que sus receptores del primer siglo, extraer de estas epístolas toda la sabiduría, todo el conocimiento que el apóstol Pablo derramó en estos escritos para ellos, para su beneficio y para el beneficio y desarrollo espiritual de nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo se presenta como apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. El término apóstol se traduce como enviado, como mensajero. Alguien con una misión de parte de un superior para traer un mensaje importante, una amenaza o una promesa de liberación, restauración y perdón. Los evangelios utilizan la forma de este verbo para aplicarlo a Jesús como el enviado del Padre. El apóstol Juan, escribiendo, dice que la palabra tiene connotaciones mesiánicas. Juan 4:34 dice que Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús, nuestro Señor, afirma que Él era el enviado de Dios, el mensajero de Dios a predicar la buena noticia, a proclamar la libertad de los cautivos, a sanar a los enfermos y a los presos, apertura de la cárcel. Culmina la obra y a culminar la obra de redención y de salvación del Padre Celestial. Esta obra tuvo su inicio en la promesa que Dios le hace al primer hombre y a la primera mujer en Génesis 3:15. Y aquí Jesús se presenta como la culminación de esa importante obra, de ese importante propósito eterno de Dios para salvar la humanidad, para salvar al hombre y a la mujer que se había perdido en el huerto del Edén. Amado hermano, amada hermana, querido pastor, tengamos paz. Dios está trabajando. Dios no ha terminado su obra en nosotros. Pero qué bueno es saber que Él continúa trabajando, que Él continúa haciendo su obra mientras nosotros continuamos obedeciendo al Señor, mientras nosotros continuamos trabajando en el servicio al ministerio del Señor. El Señor continúa trabajando con la humanidad.
Dios continúa trabajando contigo y conmigo, proveyendo herramientas, proveyendo salud, proveyendo finanzas, proveyendo todo lo que necesitamos para poder hacer la obra del Señor. Y a esto tenemos que decir que a Dios sea toda la gloria, porque Él es el que merece toda gloria y toda honra. El apóstol Pablo va a decir de Cristo Jesús, apóstol de Cristo Jesús. Ambos términos, tanto Cristo como Jesús, forman parte del título completo, el Señor Jesucristo. Para los hebreos, los nombres asignados a las personas representaban su carácter, su destino, su misión y su propósito en la vida. Los nombres no se ponían al azar, sino asignados de forma profética, de forma visionaria, para entender y asignar a esta persona lo que iba a hacer en la vida como siervo del Señor, como ministro del Evangelio de Jesucristo. Los títulos mesiánicos de Cristo nos hablan de su misión salvadora y redentora. Fueron profetizados y anunciados desde antes de la fundación del mundo. Como hemos dicho en Génesis 3:15, habla de la promesa inicial de la redención del pecado original por el primer hombre y la primera mujer. De igual manera, los profetas y los escritos del Antiguo Testamento mencionan constantemente al Mesías que habría de venir, al Hijo del Hombre, al Hijo de David, a la raíz de David. Los tres títulos poseen significados individuales. Cristo es la traducción griega del Mesías hebreo, el ungido de Dios. Afirma el estatus veterotestamentario de Jesús como el prometido de Dios, de que va a inaugurar esta nueva edad, que iba a inaugurar el nuevo reino, el nuevo tiempo de justicia, de paz y de salvación para la humanidad. Por su parte, el nombre Jesús es el nombre dado por el ángel Gabriel al niño en Belén. El ángel se le aparece a María y le dice: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo del pecado. Al usarlo solo como Jesús, identifica el nombre de Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de José, el carpintero de Nazaret. El término Señor es la traducción de la palabra hebrea Adón, que significa dueño, marido, amo, Señor. Al trasladar este título, Kyrios a Jesús de Nazaret, los autores neotestamentarios afirmaban su deidad e igualdad con el Padre. De esta manera, el apóstol pone las bases para establecer la fuente de su llamado ministerial y de su apostolado. Su elección, su llamado, proviene del propio Señor Jesucristo, del Kyrios, del Señor, del Emanuel, del Dios encarnado, del Dios con nosotros. El llamado al ministerio paulino era la voluntad de Dios, era el mandamiento divino de Dios, nuestro Salvador. Un título del Antiguo Testamento que evidencia el cuidado y la liberación de Yahvé para Israel, particularmente a través de su siervo sufriente venidero, según lo dice el profeta Isaías. Amado hermano, compañero ministro, amado y respetado pastor, un elemento fundamental a nuestro trabajo es tener la seguridad y la convicción de quién fue el que nos llamó, a quién le ha placido colocarnos en el santo ministerio. Si el apóstol Pablo pudo lograr hacer frente a toda adversidad, a toda la necesidad, a todo sufrimiento, a crítica, a menosprecio, fue precisamente por tener la convicción y la seguridad de que el Dios que lo había llamado era fiel y verdadero, y que él no era hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Echemos mano de sus promesas, echemos mano de la fe y la confianza en el Señor. Vayamos adelante cumpliendo con nuestra comisión en esperanza y en gozo. Cristo Jesús, el Mesías, nuestra esperanza. Los escritos de Pablo son la mejor fuente para entender y apreciar muchas de las principales doctrinas cristianas. La erudición del apóstol Pablo con relación a la Torá,
a las Sagradas Escrituras hebreas, lo colocan en una posición muy favorable para interpretar los conceptos del tema de la comunidad, del tema de la continuidad entre las Escrituras hebreas y el Nuevo Pacto y el Pacto de Gracia. Él conocía muy bien el tema del ungido de Dios, el siervo sufriente y todo lo relacionado con el tema de Dios como Salvador y Redentor de Israel y de toda la humanidad. A él le fueron revelados estos misterios y se le permitió ver y entender que Jesús de Nazaret era también el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios para salvar y para salvarnos y para reconciliarnos con Dios nuestro Hacedor. El apóstol nos presenta a Cristo Jesús no solo como el Mesías, Salvador enviado de Dios, sino que lo presenta como nuestra esperanza de gloria. Esta esperanza es la confianza escatológica, la seguridad de que al mirar los actos redentores de Dios, los actos salvíficos de Dios en el pasado con los antiguos y apreciarlos con la respuesta de confianza humana en el presente, en la obra redentora de Dios en Cristo, experimentamos la plenitud de la bondad de Dios tanto en el presente como en el futuro. La salvación provista por Dios nos ha perdonado ahora, nos ha mostrado una mejor manera de vivir al presente, un estilo de vida aquí y ahora con la seguridad del perdón y de la salvación. De igual manera, la salvación provista por Dios nos provee una esperanza, la esperanza bienaventurada de la vida eterna, la esperanza bienaventurada de que viviremos eternamente con Cristo y en Dios en los cielos. La fe bíblica basada en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. La perspectiva bíblica de la esperanza es, por lo tanto, significativamente diferente de la que se encontraba en la filosofía griega, los pensadores griegos, en su politeísmo, en la cultura dominante. Pablo afirma la fe de su hijo Timoteo y por ende la fe de la iglesia, que mantengamos nuestra esperanza en Dios, el Dios que nos llamó, el Dios que nos salvó, el Dios que siempre ha cumplido sus promesas y que se hizo y lo hizo antes que fuéramos hechos nuevas criaturas. Y si lo hizo en el pasado, si lo hizo antes, lo hará de nuevo. Si salvó ayer, continuará salvando hoy. Si restauró en el pasado, lo hará en el presente. Los griegos reconocieron que los seres humanos por naturaleza expresaban esperanza. No obstante, este tipo de esperanza reflejaba las experiencias buenas y las experiencias malas. La esperanza bíblica proporciona una base adecuada para la seguridad de su cumplimiento. Dios y sus actos de redención, de la manera en que se manifestaron a través del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si Dios resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos, también a nosotros, a nuestra generación, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, Dios lo resucitará y lo hará florecer como la palmera. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es nuestra bendita esperanza en Cristo Jesús. Dios lo ha hecho en la historia, Dios lo hizo en el pasado, lo hizo con los hombres del Antiguo Testamento, con las mujeres del Antiguo Testamento, con los profetas, lo hizo en Cristo Jesús. En la promesa de redención, la promesa del nacimiento del Mesías, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo son la evidencia de que Dios cumple sus promesas, de que Dios cumple su palabra y que Dios es fiel y verdadero. Y de esa misma manera que Dios lo ha hecho y lo hizo en el pasado con nuestros antepasados, de igual manera Dios lo hará con nosotros en este tiempo. No podemos dudar de la confianza en Dios. No podemos dudar, aleluya, de lo que Dios hace, de la obra, de los deseos de Dios de salvar, de liberar, de perdonar, de restaurar, de que mantengamos nuestra confianza en Él. Si Dios lo hizo, lo volverá a hacer. Esa es nuestra bendita esperanza en Cristo Jesús. Que así nos ayude Dios. Muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos. Wow, qué tremenda palabra esta mañana, que sin lugar a dudas
El Señor nos ha dado tremenda la palabra de la mañana. Y qué bueno que el Señor en su gracia nos ha permitido disfrutar de esta linda palabra de Dios. Tengo por acá gente que se ha comunicado con nosotros y quiero mencionarlos. Tengo por acá a nuestra querida amiga, tengo el pastor Pablo Mangual, que nos envía unas manos de oración. Y no tan solo nos envía esas manos de oración, sino que también el pastor Pablo Mangual nos dice que esta palabra es poderosa. Jesús, la esperanza gloriosa. Bendiciones. También tengo por acá a la querida amiga Margarita Nieto, que nos dice bella palabra de Dios. Aleluya. Iliana Ardínez nos envía unos aplausos. La pastora desde Miami, Viviana Ochoa, nos dice amén a esa palabra. Emanuel nos dice la pastora. Qué bueno. También Sonia y Wilfredo nos dicen amén y bendiciones a esta palabra. La pastora Diomaris nos dice aleluya. Madeleine nos dice amén a esta palabra. El pastor David Galán nos envía unos aplausos. La pastora Viviana Ochoa nos dice aleluya, palabra eficaz. El pastor Javier Ovalle de Panamá nos dice amén, aleluya. Ciertamente una poderosa palabra. A Dios la gloria. Poderosa palabra. ¿Cómo en algo tan breve el pastor ha sacado una tremenda predicación esta mañana? Tremendo. Pastor, pero para que esta palabra no vuelva atrás vacía, te pido de favor que tengas esta palabra de oración, para que la palabra que ya ha sido dada, esta palabra no vuelva vacía, sino que haga el efecto para lo que fue enviada, pastor. Adelante. Amén. Gracias, pastor Semidey. Como dice la base bíblica, realmente en la introducción de esta epístola, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias porque tu palabra nos edifica. Tu palabra nos bendice, Señor. Tu palabra nos llena. Tu palabra nos ayuda a entender nuestra realidad como seres humanos, como hombres, como mujeres, como maridos, como esposas. Tu palabra nos enseña a mirar nuestra vida, Señor, como creyentes, como miembros de una congregación, Señor, como pastores de una congregación, como líderes. Te pedimos que nos ayudes en todo momento, Señor, a poder internalizar tu palabra, que podamos pensar en ella, que podamos meditar en ella, que podamos vivir por tu palabra, que tú puedas bendecir nuestras vidas. Bendice la vida de cada hermano y de cada hermana, de cada persona que ha de estar en contacto con esta predicación, con esta enseñanza, con esta palabra. Que tu palabra, Señor, sea edificando nuestras vidas. Que podamos mantenernos, Señor, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza, sabiendo que tú eres el Dios hacedor de todas las cosas. Y que si lo has hecho en el pasado, lo harás en el presente y lo continuarás haciendo. Sí. Porque en ti no hay mentira. Tú eres verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros y danos fuerzas para perseverar y para mantenernos creyendo y esperando en ti. Estamos en tus manos, Señor. Posa tu mano de salud sobre cada cuerpo enfermo, sobre cada vida que necesita un milagro de sanidad en este momento, Señor. Ahí donde se encuentra, te pedimos que tu mano de salud sea posada, Señor, y que tú seas restaurando, que tú seas sanando sobre todas las cosas, que salves, Señor, que seas salvando alguna vida que necesite reconciliar su vida contigo. Estamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Palabra buena. Palabra buena. Tengo por acá también a Iliana Ardine, nos dice Dios, poder, nos dice poder de Dios, y también nos dice gloria a Dios por la palabra, que Dios le bendiga ricamente, pastor, para la gloria de su nombre.
Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted, comunicarse con su ministerio, dándole gracias por dejarte usar en esta mañana, como siempre, con una tremenda palabra? Gracias, Pastor Semidey. Estamos sirviendo en 104.1 FM Redentor. Ahí nos puede conseguir a través del 787-751-1310. 787-751-1310. Cuando se comunique ahí, marque el 0 para que la llamada pueda pasar directamente a nuestra recepción. Y igualmente, pues, nuestro correo electrónico jrivera104@gmail.com. jrivera104@gmail.com. Así que estamos para servirles. Que el Señor les siga bendiciendo a todos y a todas. Muchas gracias, Pastor, por bendecirnos. Que la paz del Señor siga bendiciéndote y que tengas un excelente jueves hoy, Pastor. Amén. Dios me los bendiga a todos. Un abrazo, Pastor.